Doctor, un gusto saludarlo. Sergio Gutiérrez le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, se presentó en forma oficial todos los candidatos para próximas elecciones dentro del Partido Federal, doctor. Sí, en un momento difícil por las circunstancias sanitarias y lo que significa la pandemia en cuanto a las presencialidades, se pudo terminar las candidaturas y las elecciones con vistas a las PASO el 12 de septiembre. Con suma preocupación, sobre todo de la inseguridad en La Matanza. Sí, sí, es un problema gravísimo que atraviesa muchos años, que se ha ido agravando a lo largo de los años bajo las diferentes gobernaciones y los diferentes gobiernos. Y en el caso de La Matanza, una verdadera tragedia que tienen cientos y cientos de familias cada año, bueno, en el cual además de lesiones graves, gravísimas, homicidios, robos a mano armada, todo tipo de delitos se han cometido, secuestros. Durante todos estos años nosotros nos hemos venido denunciando, hemos intentado formar asociaciones de víctimas, de familiares de víctimas, hemos hecho pedidos desde la época de Sergio Massa hasta aquí en endurecimiento de algún tipo de medidas penales y algún tipo de medidas judiciales. Y también hemos pedido recursos estratégicos como instalación de centrales de cámaras y ese tipo de cosas, pero bueno, la situación no mejora, pasan los años, pasan los gobiernos y la situación no mejora. Ya pensando en el Congreso Nacional, usted es candidato en primer término, como decíamos. Uno, por ejemplo, si uno está en el debate en el día de hoy en esta propuesta del presidente de la Nación que hizo los últimos días de la duración de los jueces en su función, el limitar su independencia, ¿cuál es su opinión al respecto en este sentido? Yo creo que tenemos que partir de una base de entendimiento los argentinos, que es el respeto a la norma, el respeto a la ley. Y la ley en su punto más alto tiene la Constitución Nacional y a partir de allí, más allá de las interpretaciones, es bastante clara al respecto. Si los argentinos no entendemos que el respeto a la norma, el respeto a la ley, por lo cual existe el Estado, bueno, no entendemos nada. Y esto es lo que pasa en la Argentina. La Argentina tiene una violación sistemática de la ley y de la norma, que es aquello por la cual vivimos en comunidad. Si no, viviríamos en la selva o viviríamos en un estado anárquico y sin Estado. No tiene sentido que exista el Estado, que hablemos recién de elecciones, si nosotros tenemos una serie de normas a las cuales nos debemos regir y no las queremos cumplir. Y esto es lo que le pasa a la sociedad argentina, y esto es lo que no le pasa a los países más desarrollados del mundo, e inclusive a muchos países latinoamericanos que han progresado. No son creaciones divinas o mágicas, sino que básicamente han dicho, bueno, este es nuestro sistema estatutario, nuestro sistema normativo, el que las cumple tiene los beneficios de cumplirla, el que no las incumple es sancionado. Nosotros vivimos una sociedad en la cual, desde el presidente de la Nación hasta el último vecino, le parece que es legítimo, posible, violar la ley en forma sistemática y la norma. Entonces, esto es como la teoría del famoso comisario Giuliani también, ¿no? Es decir, cuando vos violás la ley y la norma, desde lo pequeño hasta lo más grande, como claro, en este caso la Constitución Nacional, eso lleva a que vivamos en una sociedad anómica. Ese maravilloso libro de Carlos Nino, La anomia en la vida de los argentinos. Y vivir en una sociedad anómica tiene tiene costos tremendos que quizás la gente no se da cuenta, que es no tener previsibilidad, no tener seguridad, y por eso la gente se va a vivir a otros países que no son tan lindos, en que las condiciones de vida no son tan buenas, pero que tienen básicamente una gran diferencia. ¿Sabes cuál? Que cumplen las normas, que cumplen la ley. Entonces la gente se siente más segura. Entonces lo que hace el presidente es no dar seguridad, no dar previsibilidad, no dar orden jurídico. Insisto, parece un discurso vacío, sí. Pero es un discurso muy de fondo para la sociedad argentina. Seguro, seguro. Entonces, no a la reforma judicial como está planteada así. Como está planteada, no. Si se plantea seriamente con el aporte del Congreso de la Nación, de todas las fuerzas políticas mayoritarias, como una política de Estado, esas son las formas en que se hacen las reformas. Las reformas se hacen como lo establece la ley, ¿no? Es como cómo se reforma la Constitución o cómo se dicta una ley. Bueno, con las mayorías propias del Congreso, del Poder Legislativo. O nos atenemos a las reglas de juego o no nos atenemos. Y, por supuesto, la clase dirigente deben ser los primeros que se deben atener a las reglas de juego. Aunque si vos me preguntas, ¿y vos qué pensás, Miguel? Y yo pienso que hay severos problemas en el Poder Judicial y que requiere una reforma urgente. Pero bueno, tratémosla, vamos a debatirlo,
vamos a trabajar en consecuencia, pero no que se haga vía verbal, que se haga en forma tribunera. Eso es lo que no conduce absolutamente a nada. Hablando de tribunera, ¿y es posible bajar la inflación o tener más o menos alguna propuesta de controlar por lo menos? Sí, es posible en tanto y en cuanto empecemos a tener en cuenta algunos parámetros básicos. La inflación se da por una serie de causas. Una de ellas es la emisión de la moneda. Esto, yo no soy liberal, pero es una cuestión básica. Si vos emitís moneda y hay mucha moneda y mucho billete circulante, naturalmente eso tiende a depreciarla. ¿Cómo se subsana para que vos, aunque puedas y tengas que emitir moneda, no se produzca inflación? Bueno, se subsana con producción, es decir, con construcción, con mayor producción de la cadena agroindustrial y agroalimentaria, con mayor comercio, con mayor movilidad económica. Entonces vos podés emitir si producís y comerciás cada vez más. Ahora, si vos solamente emitís y no producís ni comerciás cada vez más, porque resulta que tenés millones y millones de planes, millones y millones de empleos públicos, los cuales ni producen ni buscan el comercio como vía y actividad lícita, bueno, eso genera automáticamente inflación. Entonces, y aclaro, eso no es liberalismo, eso es sentido común de las reglas económicas, eso es oferta y demanda, que produce la emisión de billetes y la emisión de moneda, cómo se para la inflación con la producción y el comercio. Así hacen todos los países del mundo. Es un equilibrio que vos tenés que hacer entre una cosa y la otra. Cuando vos tenés 22, 23, 25 millones de cheques por mes de gente que vive exclusivamente del Estado, cuando vos y yo cada vez dependemos más del Estado, porque sea desde una pauta publicitaria hasta de la forma de vida, el Estado cada vez nos ahoga más, porque la actividad privada cada vez está más reducida, bueno, eso termina mal, y eso es lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina el estatismo, bajo un discurso teóricamente progresista y que iba a evitar la desigualdad social, nos fue ganando en materia económica. ¿Y sabés cómo estamos? Con el 50% de pobreza en nuestra gente, con más del 70% de nuestros chicos menores sumergidos en la miseria en el conurbano. Es decir, esas políticas teóricamente progresistas, teóricamente que iban a alentar y bajar la desigualdad, lo único que lograron es mayor pobreza. Entonces, si los argentinos no tenemos en cuenta esto, estemos de un lado o del otro, seamos más liberales o menos liberales, es que no entendemos las reglas básicas de la economía. Esta es la verdad. Doctor, allí en La Matanza hay muchas falencias en el centro de vacunación, o mejor dicho, no se vacuna donde se debería vacunar, ¿no? Lo que está pasando, si vos me decís lo más grave hoy, es la falta de la segunda dosis. Hubo mucha primera dosis de la vacuna rusa, me incluyo, yo tengo la primera dosis de la vacuna rusa, cumplo esta semana ya casi 3 meses, y hay miles y miles de matanceros con la primera dosis y sin segunda dosis. Ese es el primer problema grave. Ahora, bueno, tal cual ratoncitos ratoncitos que nos van a explotar, parece que nos van a dar la AstraZeneca. Imagínate la seguridad que nos da todo eso a todos aquellos como yo que no somos médicos, pero que tratamos de informarnos. Ese te diría que es hoy el problema número 1, el problema de la segunda dosis. El problema 2 es básicamente, no, ha habido un sistema bastante masivo de turnos. Y sí, en centros de vacunación no entiendo bien por qué no se usaron hospitales y otros lugares públicos, eso nunca lo entendí muy bien. Como he tratado de ser bastante moderado en mis críticas porque ante esta pandemia, esta crisis mortal tan enorme, uno quiere ayudar, bueno, a veces no lo he cuestionado tanto, pero sí llama la atención que no se usaron todos los lugares sanitarios que se pueden haber utilizado. Exactamente. Dos consultas, doctor. Candidato a concejal Brian allí está con muchos sus seguidores por su frescura y además su propuesta, ¿no? Que tendrá una voz dentro del Consejo a los matanceros. Para nosotros es importante porque es una voz que llega a los grandes medios. Esto hay que decirlo porque es la verdad. Esta mañana hubo una balacera en un colectivo en González Catán. La verdad es que si lo dice cualquier dirigente o cualquier concejal, o me incluyo, no tiene la misma trascendencia que lo diga la pelota. Entonces, para nosotros es una voz que llega a muchos sectores de la vida política nacional,
de cosas que vos y yo sabemos y que hace años quizás hablamos, pero que a veces no tienen tanta trascendencia. En cambio, Brian, como decís vos, va con esa frescura, con esa llegada a los grandes medios, a otros ambientes, del mundo del canto, del espectáculo, del artístico, y eso hace que la gente empiece a conocer más las problemáticas del conurbano y la problemática de La Matanza. Y le digo esto por la gente que a veces cuestiona, por la probidad intelectual, por los estudios, que sepa que en La Matanza hay 24 concejales. Me gustaría que los conozcan al resto, ¿no? Cuando cuestionen a Brian Lancelot, me gustaría que conozcan a nosotros, a los otros más de 20 que hay, y no cuestionarían tanto a Brian. Bueno, estamos a su disposición aquí para los demás concejales. Con Brian ya hablamos, inclusive con el payaso Marolito ya no puede ser candidato, ¿no? Ya no puede... se cayó ese candidato, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Le agradezco mucho a Radio Sónica que siempre están presentes y que siempre nos dan un espacio. Bueno, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias. Gracias. Candidato en primer término a diputado nacional por el Partido Federal, el doctor Miguel Zaredi, aquí protagonista en edición calificada.